Hasta aquí llegamos entonces la clase anterior sobre la clasificación de las oraciones de acuerdo a la intención del hablante y vimos algunos ejemplos sobre cómo se utilizan estas. Bien, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a ver la clasificación principal que nos marca el programa, que es oraciones simples y oraciones compuestas. Ustedes ya tienen un previo de esto, toda vez que realizaron un trabajo que entregaron el día martes, con ejemplos de oraciones simples y oraciones compuestas, si no mal recuerdo específicamente subordinadas. Vamos a ver para allá. Antes de ver oraciones simples y compuestas, hay que identificar los núcleos en un enunciado, en una oración. Como vimos, las oraciones se componen en dos miembros, sujeto y predicado, y ambos miembros tienen un núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es la parte importante o la parte fundamental del sujeto y del predicado. Entonces, el núcleo del sujeto es el elemento fundamental del sujeto. Es decir, la palabra más importante. El sujeto se puede componer por más de una palabra. En dado caso, la palabra más importante será el núcleo del sujeto. Si el sujeto está compuesto por una sola palabra, pues evidentemente esta palabra también forma parte o pasa a ser el núcleo del sujeto. ¿Sí? El sujeto de una oración siempre es una persona, animal o cosa, que es lo que comentamos, y va a realizar la acción que delimita el verbo, y ahorita vamos para allá. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, mi perro tiene 7 años. Mi perro viene a ser el sujeto y tiene 7 años, sería en este caso el predicado. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el núcleo de este sujeto? Mi perro es un sujeto compuesto por dos palabras. No obstante, la palabra principal de este sujeto es perro. Porque es de quien hablamos, persona, animal o cosa. Entonces, el sujeto está formado por mi perro y el núcleo es la palabra perro. ¿Sale? Como notas, siempre será un sustantivo el núcleo del sujeto. Ahora bien, también hay que mencionar que en ocasiones el sujeto no se nombra o no se enuncia de manera explícita, y eso ya lo vimos en la primera sección de esta semana. Entonces, cuando no se nombra o no se incluye de manera explícita en el enunciado, se le conoce como sujeto omitido. Así también lo van a poder identificar, escuchar o encontrar como sujeto omitido. Aquí otro ejemplo. En la oración dice, no lo hizo. Aquí nos encontramos entonces ante un sujeto omitido. ¿Sí? El sujeto omitido sería, o se puede deducir o inferir, que nos referimos al pronombre personal, él, ¿verdad? El sujeto aquí sería él. Está omitido porque no se nombra, pero se encuentra implícito. ¿Sí? Lo podemos deducir. O sea, él no lo hizo. ¿Sale? Lo estamos deduciendo. Entonces, no va a aparecer explícitamente, pero al deducirlo, pues en este caso el núcleo del sujeto sería él, aunque no aparezca de manera explícita. Es lo que comentábamos del sujeto explícito y el sujeto implícito. En este ejemplo se encuentra entonces implícito. Bien, ahora, el núcleo del predicado. Dijimos que la oración se compone por sujeto y predicado. El predicado lleva consigo la acción realizada por el sujeto. Entonces, hablamos de personas, animales o cosas que realizan una acción. ¿Quién nos va a determinar la acción? La acción se determina a través del verbo. ¿Sale? Entonces, el verbo va a ser lo que va a determinar el actuar del sujeto en una oración, y de esta manera, entonces, el núcleo del predicado siempre será indistintamente un verbo. ¿Por qué? Porque dentro del predicado, cuando identificamos la acción del sujeto, nos la va a dar el verbo. Por eso es que el verbo pasa a ser la parte más importante del predicado y se le conoce como núcleo del predicado. Bien, aquí tenemos un ejemplo.
Dice, la selección ganó el campeonato. Nos encontramos aquí al sujeto y ganó el campeonato. Sería en este caso el predicado, ¿sí? Entonces, tenemos pues, el predicado ganó el campeonato y ¿quién nos va a determinar la acción de este predicado? El verbo, la palabra ganó. Por lo tanto, en este caso, el núcleo del predicado sería ganó. El núcleo del sujeto sería selección, porque es de lo que hablamos, ¿sí? Entonces, estos son los núcleos, es la palabra más importante del sujeto y del predicado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el predicado tiene más de un verbo? Cuando el predicado tiene más de un verbo, en un solo predicado, se le conoce como, perdón, sí, les decía entonces, el predicado siempre va a estar, va a incluir un verbo o un grupo verbal, ¿sí? Cuando un solo predicado tiene más de un verbo, ahí estaríamos ante un grupo verbal, ¿verdad? Se conoce como perífrasis, perífrasis verbal. Esto quiere decir que tenemos más de un verbo en el predicado, pero tenemos un solo predicado. Cuando tenemos más de una acción, o sea, más de un verbo, pero tenemos más de un predicado, ya estaremos hablando de oraciones compuestas. Ahorita vamos a ir para allá. Pero si tenemos un solo predicado y dos verbos, entonces quien va a actuar como núcleo del predicado va a ser obviamente uno de esos verbos, pero va a ser el verbo que determina la acción principal. Para esto tendríamos que revisar el sentido de la oración. Sale, aquí tenemos un ejemplo. Mi amiga está llegando. Sujeto, mi amiga. Está llegando, predicado, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el sujeto y aquí tenemos el predicado. Ahora bien, el predicado se compone por dos verbos. Está llegando. Entonces, ¿cuál es la forma principal o el verbo principal que nos va a determinar la acción que está realizando mi amiga, que es nuestro sujeto? Mi amiga está llegando. La conjugación completa que nos va a determinar la acción del sujeto es el verbo llegar conjugado. Entonces, por lo tanto, el núcleo del predicado en este ejemplo va a ser el verbo conjugado llegando. ¿Por qué? Porque es la forma verbal principal. Es decir, la que nos va a dar la acción del sujeto y eso es lo que le da sentido a la oración. ¿De acuerdo? Esto sería entonces el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Y ahora sí pasamos a la parte que nos interesa. Oraciones simples y oraciones compuestas. Ustedes ya me hicieron ejemplos y en su guía también les pegué algunos ejemplos de ambas para que ustedes las pudieran identificar y diferenciar. Pero ahora lo veremos ya a detalle, ¿sí? Bien, entonces, toda oración ha de tener un verbo en forma personal. Esto va a funcionar como núcleo del predicado. Y ya dijimos, si tiene dos verbos, el que funciona, el que se conjuga de forma personal, va a ser nuestro núcleo, como el ejemplo anterior. ¿Sale? Pero cuando nos encontramos ante una oración que tiene más de una forma verbal y normalmente tiene dos predicados, eso es lo que nos va a diferenciar las oraciones simples de las oraciones compuestas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí oraciones simples, las que tienen una sola forma verbal, y por tanto tienen un solo predicado. Esas son las oraciones simples. O si tuvieran dos verbos, como el ejemplo anterior, pero un solo predicado, también son oraciones simples. María tiene muchos amigos. Eso es una oración simple. ¿Sale? María es el sujeto, tiene muchos amigos, sería el predicado. El verbo es tener y ese es nuestro núcleo. En el caso del sujeto, pues María sería el núcleo. ¿Sale? Para que lo vayamos identificando y lo tengamos claro. Ahora bien, las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de un verbo en forma personal y por lo tanto, al conjugar más de un verbo en forma personal, tenemos más de un predicado. Es decir, es una oración compuesta porque puede tener un solo sujeto, pero más de un predicado. Aquí tenemos un ejemplo escrito. Dice, cuando llegue Juan, este es el primer verbo, llámame.
por teléfono. Este es el segundo verbo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos oraciones simples que van a integrar una sola oración. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque es una oración que se compone propiamente por dos oraciones simples. ¿Cómo lo identificamos? Tiene más de una acción, tiene más de un verbo en forma personal. Llegue y llámame. Y siempre están como unidas. Ahorita vamos a ver los tipos de oraciones compuestas, pero hay un nexo. Puede ser un signo de puntuación o una palabra, ahorita vamos a ver eso. En este caso es la coma, el nexo que está uniendo ambas oraciones. Pero si yo separo las oraciones, por sí solas me van a dar un significado, ¿sí? Porque son oraciones simples, pero son oraciones que nos van a dar una intención comunicativa por separado. Bien, entonces, por eso se llaman oraciones compuestas. Ahora, aquí hay otros ejemplos. Oración simple. El huracán azotó la isla. Un solo verbo, una acción. El huracán es sujeto. Azotó la isla va a ser el predicado. Dentro del predicado tenemos un solo verbo, una sola acción. Eso es una oración simple. ¿Cómo se compone una oración? Vamos a analizar las oraciones simples que componen esta oración compuesta. ¿Sí? El huracán azotó la isla, que es la que ya analizamos, y la segunda oración es el viento la destruyó. Tenemos nuevamente un verbo y tenemos también un sujeto y también tenemos un segundo predicado, ¿sale? Ahora, todo esto junto se lee como un solo enunciado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se lee completa? Es lo que tenemos aquí en medio. Listo. ¿Cómo se lee completa entonces? El huracán azotó la isla y el viento la destruyó. Es una sola oración, está compuesta porque está uniendo dos oraciones simples. En las oraciones compuestas, las oraciones simples que se unen se conocen como proposiciones. Primera proposición, el huracán azotó la isla. Segunda proposición, el viento la destruyó. Hay un nexo que une a estas oraciones. Y entonces así se compone, válgame la redundancia, una oración compuesta. Así se integra, así se estructura. El huracán azotó la isla y el viento la destruyó. Aquí tenemos entonces las oraciones compuestas. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay otros dos ejemplos. José terminó la tarea, primera proposición, pero no la entregó, segunda proposición. José terminó la tarea, pero no la entregó. Primera proposición, segunda proposición. ¿Cuál es el nexo que las está uniendo? Una coma. Siguiente ejemplo. Los chicos serán premiados. ¿Vale? Esta es una oración simple. Un solo verbo, ¿verdad? Los chicos serán premiados. ¿Cómo sería una oración compuesta que tenga la misma intención comunicativa? Los chicos que participaron, primera acción, serán premiados, segunda acción. ¿Sale? Aquí los chicos que participaron serán premiados. Pudiéramos poner también una coma y ese sería nuestro nexo. ¿De acuerdo? Bueno, estos son ejemplos entonces de oraciones simples y oraciones compuestas. ¿Tienen la misma intención comunicativa? Sí, nos quieren expresar la misma idea, pero de una forma simple, de una forma más completa. Pero si separamos las oraciones, de cualquier forma nos darían por sí solas una intención comunicativa o nos podrían expresar una idea. Ahora bien, las oraciones compuestas se subdividen a la vez en tres grupos. ¿De qué depende? De la forma en que se está estructurando esa unión de oraciones simples, por decirlo de alguna forma burda. Las primeras son las oraciones compuestas coordinadas. Las coordinadas es la unión de dos oraciones simples con distinto contenido semántico, pero tienen igual nivel de jerarquía sintáctica, es decir, tienen ambas oraciones el mismo nivel de importancia, ¿sale?
y se van a unir a través de los nexos, pero se les identifica a estas oraciones coordinadas porque al separar las oraciones se puede tener una idea sintáctica independiente. Pero juntas van a adquirir entonces el significado global, como el ejemplo que vimos hace un momento. Aquí más ejemplos, ¿sale? Proposición 1, Jorge canta. Proposición 2, Inés baila. Primer verbo conjugado, cantar. Segundo verbo conjugado, bailar. ¿Sí? Nexo, Jorge canta e Inés baila. Si Inés no se llamara Inés, por la I se utiliza la E, pudiéramos utilizar la I. Si se llamara, por ejemplo, Juan, Jorge canta y Juan baila. Estas son las oraciones coordinadas. Dentro de las oraciones compuestas son las oraciones coordinadas, ¿ok? Bien. Regresamos entonces a revisar el siguiente ejemplo. Dice, estudió mucho, primera proposición o primera oración simple. Luego, segunda proposición o segunda oración simple, no aprobó. ¿Cuál es el nexo? Aquí el nexo es sin embargo. Estudió mucho, sin embargo no aprobó. Pudiéramos utilizar la palabra pero, estudió mucho, pero no aprobó, por ejemplo. ¿Sale? Estas son las oraciones coordinadas. Pero si tú las separas, te dan una idea por sí solas. Estudió mucho, no aprobó. Jorge canta, Inés baila. Son coordinadas porque tienen la misma jerarquía o la misma importancia dentro del enunciado. ¿Sí se entiende? Creo que el ejemplo más claro es el primero. Jorge canta, Inés baila. La misma importancia jerárquica y un nexo que las une. Esas son oraciones compuestas coordinadas. Ahora bien, dentro de las oraciones compuestas coordinadas, también se subdividen a la vez en copulativas, disyuntivas y adversativas. ¿De qué depende? Las copulativas es la unión entre los significados a través de las proposiciones que se van a unir por i, e y ni. ¿Sale? Los ejemplos, el gato maulla y el perro ladra. Ni reiré ni lloraré, Jorge canta e Inés baila, que es el ejemplo que utilizamos hace un momento. Es una oración coordinada copulativa, ¿sale? Bien, las disyuntivas, las oraciones coordinadas disyuntivas, van a expresar significados que se excluyen entre sí, es decir, que nos van a dar una opción. ¿Cómo se unen? O, u, o bien, etc. ¿Sí? Es decir, nos van a dar la opción y son disyuntivas porque nos dan una opción y la otra la excluyen. ¿Sale? ¿Vienes de paseo o te quedas en casa? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿No? Como dicen. O bien estudias o bien trabajas. ¿Sale? Entonces, nos están dando en dos oraciones unidas una opción y entonces se excluyen entre sí. Es una u otra, por eso son disyuntivas. Y las oraciones compuestas coordinadas adversativas van a expresar oposición, adversativas, adversas, opuestas, entre los significados de las proposiciones, ¿sale? ¿Cómo se unen? Pero, más, sin embargo, no obstante, ¿sale? Como el ejemplo anterior de no aprobó. Bien, terminó la tarea, pero no cumplió con la fecha. Terminó la tarea, pero no la entregó. Estudió mucho, sin embargo, no aprobó, que es el ejemplo que utilizamos anteriormente. Pero más, sin embargo, no obstante. Sí, son adversativas entonces, porque van a expresar oposición entre ambos significados de las oraciones simples. Bien, entonces estas son las oraciones compuestas coordinadas. Bien, vamos a ver ahora las subordinadas. Las oraciones compuestas subordinadas, y me parece que eso hicieron su actividad, ¿sí? Se obtiene la composición de la oración sometiendo una oración simple a la otra en la jerarquía sintáctica. Por eso hay una subordinación, es decir, una depende de la otra o está sometida a la jerarquía sintáctica. Esto quiere decir que una va a depender de la otra. Entonces,
Por lo tanto, tenemos una oración principal y una dependiente o subordinada. Por eso se llaman así. Y el nexo que las une es subordinante, es decir, va a generar esa dependencia a la oración principal. Por ejemplo, primera proposición, me dijo. Segunda proposición, que vendría hoy. ¿Cuál es la proposición principal? Me dijo. ¿Cuál es la proposición subordinada? Que vendría hoy. ¿Cuáles son los verbos decir y venir conjugados? ¿Cómo los vamos a identificar? Si yo no tengo la oración principal, la oración subordinada no tendría sentido. Por ejemplo, si yo digo solamente que vendría hoy, la idea queda incompleta. ¿Que vendría hoy quién? ¿Que vendría hoy a qué? ¿Que vendría hoy de qué? Entonces, por eso es que se subordina y depende de la oración principal. Ahora sí, me dijo que vendría hoy. Entonces, ahora sí estoy teniendo la idea completa. Y ahora ya tiene sentido la oración. Por eso se llaman subordinadas, porque dependen de la principal. Siguiente ejemplo. Verbos, encontrar y ir, ¿no? Encontró los aros que fueron perdidos. Me da una idea completa. Si yo lo separo, encontró los aros, si tiene sentido, es la proposición principal. Y la siguiente proposición, que fueron perdidos. ¿Qué fue perdido? ¿De qué hablas? ¿Qué se perdió? ¿Cómo? ¿Quién lo perdió? No hay una idea clara en esta oración. Por lo tanto, depende de una proposición principal. Encontró los aros que fueron perdidos. Y entonces ya tengo, ahora sí, la idea completa. ¿Sale? Por eso se llaman subordinadas. Ahora, dentro de las oraciones compuestas subordinadas también se dividen en tres: sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿De qué depende? Porque las sustantivas se subordina a cumplir la función del sustantivo. Por ejemplo, me dijo que vendría hoy. El que busca, encuentra. Estamos cumpliendo la función del sustantivo. En el caso de las adjetivas, son proposiciones subordinadas que cumplen la función del adjetivo. Y en el caso de las adverbiales, van a cumplir con la función del adverbio. ¿Sale? Es decir, la oración simple que se subordina a la principal tiene la función de cumplir o completar la función del sustantivo, adjetivo o adverbio según el caso. Ejemplo de adjetivas: encontró los aros que fueron perdidos, amonestó a los estudiantes que no cumplieron. Le están dando sentido al adjetivo. Y en el caso del adverbio, hago ejercicio cuando me levanto, lo haré como me aconsejaron. Entonces, por eso es que se llaman subordinadas, sustantivas, adjetivas o adverbiales. Y la última clasificación dentro de las oraciones compuestas son las yuxtapuestas. Las oraciones compuestas yuxtapuestas son la combinación de oraciones simples que tienen el mismo valor sintáctico, es decir, no están subordinadas. Esto quiere decir que son yuxtapuestas similar a las coordinadas, porque las coordinadas también tienen dos oraciones con igualdad de valor sintáctico, con igualdad de valor jerárquico. No así las subordinadas, que como ya dijimos, dependen o se someten a la oración principal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre yuxtapuestas y coordinadas, toda vez que las dos se componen por dos oraciones simples de igual valor sintáctico? Bueno, que en las coordinadas hay un nexo entre ellas, y en las yuxtapuestas no hay un nexo, no hay una palabra que las una. Si acaso, aquí lo dice, sino a lo sumo un signo de puntuación. Es decir, las oraciones yuxtapuestas pueden no tener ningún nexo de unión, pero al leer la oración y al ver los dos verbos conjugados, tú puedes interpretar que se trata de una oración compuesta. No obstante, no va a tener un nexo de unión. ¿Sí? Quizá tengan un signo de puntuación, pero esa es la diferencia entre coordinadas y yuxtapuestas. Las coordinadas tienen un nexo que va a unir las oraciones simples,
Y las juxtapuestas no tienen un nexo, si acaso tendrán un signo de puntuación entre una y otra. Por ejemplo, llegas tarde, llama un taxi. O sea, como de que ya vienes muy tarde, mejor llama un taxi. Pero no hay ese nexo. Solamente hay punto y coma, que es lo que va a unirme las dos oraciones. Eso es juxtapuesto. Ahora, avísame, te estaré esperando. ¿Cuál es la unión? Lo que hace las veces de nexo en este caso es una coma, pero puede no tener ni siquiera el signo de puntuación, aunque comúnmente sí lo tiene. Punto y coma, dos puntos o coma. Eso es lo que va a unir a mis dos oraciones simples. Entonces, aunque no hay nexos, y acá hay un dato, ¿no? Aunque no hay nexos, las proposiciones juxtapuestas están íntimamente ligadas por los signos. Es decir, no hay palabra que hace las veces de nexo, pero sí hay signos de puntuación.